Prest balima gaude, hasingo gara. Egun guztioi eta mila esker, gaurko agerraldi berezi honetara etorri. Sí, en micro, por favor. Sí, hola, buenos días y muchas gracias por venir hoy a esta comparecencia. Y bueno, simplemente comentar que, bueno, que estamos hoy físicamente aquí y os doy la bienvenida a los periodistas, pero bueno, también nos siguen telemáticamente los periodistas de Iparralde y también les doy las gracias porque, bueno, por participar en esta comunicación telemáticamente y para nosotros institucionalmente es muy importante el día de hoy. Toda la representación que ha venido del Departamento de los Pirineos Atlánticos, comandados por su presidente Jean-Jacques Lasserre. Bonjour et bienvenue a Guipúzcoa, Monsieur Lasserre. Es un placer para mí recibirlo en nuestro territorio. Guke gaurkoan Lo que queremos hacer hoy es presentar una iniciativa pionera. Es una iniciativa transfronteriza y nuestro objetivo es sobre todo pues bueno, principalmente tenemos una iniciativa en el ámbito de la participación, que es la iniciativa IDEIA, que veis aquí detrás. Y también tenemos con nosotros Miquel Pagola, el director de participación, y Charlotte Moret, también la responsable de participación del Consejo. Y bueno, ellos también tomarán la palabra a continuación, pues bueno, para hacer la presentación de la página web. Y entonces, bueno, haremos la comunicación primero los dos presidentes y luego, como decía, Charlotte y Miquel también. Bueno, lo que venimos a presentar es bueno, el primer proyecto de presupuestos transfronterizos, y por eso decía que es un día importante para nosotros porque es un gran paso adelante y desde el punto de vista participativo, pero también desde el punto de vista colaborativo de la colaboración transfronteriza, sobre todo. El 21 de marzo del año pasado firmamos el nuevo convenio de colaboración entre Guipúzcoa y Pirineos Atlánticos y eso establecía un marco, y en esa comunicación le decía yo al señor presidente que bueno, yo veía en mi ya largo recorrido que estábamos ya estrechando un poco lazos, que bueno, que estábamos teniendo una actitud ambiciosa, que estábamos avanzando y que cada vez teníamos más herramientas para la transformación, y que para mí, bueno, que era un proceso en sí que me alegraba mucho y que veíamos que si en un principio bueno, la relación era buena, pues ahora ya era cada vez más efectiva y más importante para nuestra sociedad. Entonces, bueno, en los últimos tiempos se está tomando cuerpo el proceso colaborativo. Tan importantes para la ciudadanía como las políticas sociales, el envejecimiento saludable, la igualdad, el ámbito de las emergencias, que hace relativamente poco tiempo también tuvo una gran actualidad, y sobre todo en el ejercicio de la gobernanza colaborativa, la colaboración entre las instituciones, que nos parece absolutamente fundamental. Y por lo tanto estamos presentando en este momento, y vamos a presentar en el acto de hoy, los primeros presupuestos participativos transfronterizos. Ese sería el objetivo de la comunicación de hoy. Y comentando también pues cuáles son los números principales, decir que bueno, hemos creado un fondo común entre las dos entidades y que en ese fondo cada entidad ha dispuesto 150.000 euros, por lo que el total asciende a 300.000 euros, y también superando las trabas administrativas y legales haremos dos convocatorias paralelas. Cada institución hará la suya, pero ambas convocatorias irán coordinadas, que es la novedad. Entonces serán iniciativas transfronterizas dirigidas a proyectos de la ciudadanía y de asociaciones de ambos lados del Bidasoa.
Ese es el objetivo principal de este proyecto. Queremos subrayar en especial la juventud, que es lo que queremos tratar especialmente, y como he comentado anteriormente, será la propia ciudadanía quienes elijan los proyectos. Entonces, de ahí viene la participación que se ejecutará mediante una página web que explicará Miquel Pagola y Xaglob. General de Guipúzcoa. Pues que es una iniciativa altamente innovadora, que es una iniciativa pionera y que es una jornada muy importante para la Diputación porque nosotros ya llevamos muchos años, más de 5 años, impulsando una dinámica de colaboración, de gobernanza participativa que se extiende a todos los ámbitos institucionales, sociales, económicos del territorio de Guipúzcoa y también del conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y con este movimiento de fortalecimiento de las relaciones con el Departamento de los Pirineos Atlánticos y con su presidente, lo que hacemos es extender esa dinámica de digamos, de participación y de gobernanza colaborativa también al otro lado del río de Bidasoa, de la Muga. Son estrategias para multiplicar los espacios de comunicación, de colaboración y de escucha a la ciudadanía. Yo creo que eso es fundamental para cambiar también la dinámica que vivimos de alejamiento de la ciudadanía y de los ciudadanos y ciudadanas con respecto al ámbito político e institucional. Es un fenómeno global, pero que también nosotros requerimos tener una agenda local para hacer frente al mismo. Y esa es básicamente también la iniciativa Etorkizunarekin, la intención, la misión que tiene. Guk nahi ditugu Queremos poner en marcha nuevas iniciativas que aportan valor añadido esta iniciativa. Entonces, eso nos da pie también a las nuevas iniciativas que vengan para ponerlas en marcha. Pero abre la vía para que sigamos fortaleciendo la colaboración y para que sigamos alumbrando nuevas experiencias, precisamente para dar sentido y dar recorrido a un nivel de confianza muy fortalecido estos últimos meses y años. Y yo tengo que felicitar a todas las personas que han estado involucradas en el proyecto y tengo que felicitar también especialmente, muy especialmente al presidente de la SEF porque su impulso, el impulso que ha dado a toda esta trayectoria de fortalecimiento de la colaboración, pues ha sido muy importante. Ese liderazgo que ha marcado desde la presidencia del departamento pues, ha sido fundamental para el avance del proyecto. Eta besterik gabe, nik hitza ematen dio. Y sin más, le cedo la palabra al señor Lasser. Buenos días. Es un placer enorme estar aquí con ustedes. También me siento emocionado. Y, por supuesto, comparto al 100% lo que acaba de expresar. Gracias también a la prensa por estar aquí presentes y gracias por rendir cuenta de este evento. Sabemos que estamos hoy en un evento importante, tal y como usted ha dicho. Es un momento importante. Es un placer encontrarnos y estar juntos, pero estamos aquí para celebrar, además, cosas que tienen tanto sentido como lo que estamos haciendo y merece la pena insistir en todo en ello y darle relieve y realce. Bien, quisiera dirigirles unas palabras, pero ante todo, insisto, apreciamos enormemente las relaciones que tenemos con ustedes. Antes, junto con mis dos amigos, la señora Sylvie Magen, que está aquí, y el señor Eremundegui, son ellos, dos personas a quienes ustedes conocen, son ellos quienes se han encargado de este tema y también hemos venido con otros colaboradores. Hace ya 16 años, empezamos hace 16 años estas relaciones, tratando siempre de tener relaciones que sean sinceras, pero también eficaces. Y claro, todo esto no es fruto del azar, no es nada fortuito, sino que lo hemos trabajado y por eso es un placer y es un momento emocionante. Vemos cómo desde hace muchos años, aun sabiendo que es complicado, ¿verdad?, por la historia política, administrativa y por nuestras costumbres, bueno, todo eso lo tenemos que integrar, ¿verdad? Eso quizá no es lo más complicado, pero necesitamos dar sentido y contenido a lo que hacemos. Pero llevamos trabajando juntos desde hace ya muchos años, como decía, para poder lograr y celebrar lo que
estamos celebrando hoy. Y hemos gestado ya una relación de confianza. Eso está claro, tenemos una relación de confianza y cuando la confianza existe, los proyectos avanzan más fácilmente y las dificultades desaparecen. Y eso es algo que no se puede decretar, sino que simplemente se construye, se trabaja. Gracias también al conjunto de nuestros colaboradores y colaboradoras a un lado y otro del Bidasoa. Sé perfectamente que todos y todas ellos han tenido que trabajar con aspectos jurídicos, administrativos, que no han sido sencillos. Han trabajado con ahínco y por ello quisiera darles las gracias. Bien, para volver al tema del día de hoy. Ya lo hemos abordado entre nosotros, pero insisto, tanto vosotros, ustedes como nosotros, hemos reforzado la participación ciudadana, ¿verdad?, desde hace ya mucho tiempo, antes de este proyecto. Y esto se ha basado en las mismas razones que compartimos, ¿verdad? Nosotros por nuestro lado, y supongo que ustedes también, todos necesitamos acercarnos a los ciudadanos para restablecer esa relación de confianza con ellos, para que confíen en las instituciones. Se han producido muchos fenómenos desde hace tiempo, a ambos lados de la frontera, que necesitan esta gestión, este enfoque de acercamiento a los ciudadanos. Ustedes ya, claro, tenían un presupuesto participativo, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando vinieron a visitarnos nos lo explicaron ya y ha sido un descubrimiento esencial para nosotros, enriquecedor. Y nosotros también, por nuestra parte, también hemos organizado a nuestra manera, hemos organizado esta participación ciudadana con mucho éxito, he de decir, por la simple razón de que era algo esperado, era algo que los ciudadanos esperaban. No fue algo impuesto por la institución, sino que fue algo que se correspondía a las expectativas de los ciudadanos. Y eso es excelente, hay que dar esa iniciativa a los ciudadanos. Dar la iniciativa a los ciudadanos tiene que ser el primer objetivo y para hablar de ello, con conocimiento de causa, también pensamos que esta puede ser una fuente de inspiración también para nuestras políticas institucionales, porque los cargos electos y los colaboradores, claro, conocen todo sobre el funcionamiento de un país y de los proyectos, pero después necesitamos también a los historiadores para que aporten luz. Y en esta inspiración, bueno, pues también hemos podido ver que iniciativas como estas nutren el debate institucional, lo alimentan de una forma importante. Hoy en día estamos celebrando algo que para nosotros es algo único en Francia. Somos los primeros, claro, y cuando uno es el primero hay que decirlo. Cuando somos los últimos se nos dice también, ¿verdad? Así que tenemos que estar orgullosos. Y mira a nuestros colaboradores y a los cargos electos. No hay ninguna otra iniciativa similar, al menos en territorio francés. No sé, bueno, creo que con el sudeste de España y con Portugal creo que ha habido algunas iniciativas similares, pero este es un evento, es la primera vez que dos administraciones se unen y se reúnen y se acercan, tanto como nosotros, en un proyecto como este. La iniciativa transfronteriza va a alimentar y va a nutrir esos proyectos transfronterizos. Ya hablábamos de ello. Claro, no podemos trabajar solos. Miro de nuevo a nuestros colaboradores. Yo creo que tenemos que dar la palabra a los ciudadanos para que se expresen sobre los proyectos transfronterizos. Claro, tenemos que respetar ciertos ámbitos, pero estoy convencido de que esto va a ser un elemento acelerador esencial en nuestras políticas transfronterizas. Muchas veces tenemos dificultades a la hora de compartir nuestras ambiciones y puntos de vista, pero aquí, en este caso, el hecho de que los ciudadanos sean quienes puedan formular sus proyectos vinculados a la cooperación transfronteriza, estoy seguro de que va a ser un elemento acelerador.
Bien, después quizá habrá una presentación más técnica respecto a los mecanismos concretos, pero hemos acordado un ámbito, sabemos a priori cuáles van a ser los temas a tratar y sabemos que desde el punto de vista social, del turismo, los aspectos económicos, ya hay muchas ideas que existen. Sí, que muchas veces, pero me parece esencial que puedan ser los ciudadanos quienes las expresen. Insisto, creo que esta va a ser una ocasión esencial para que puedan surgir los proyectos de los ciudadanos, para que salgan a la luz. Y eso es esencial para nuestro futuro. Y por ello digo e insisto en que lo que estamos haciendo hoy va a ser un elemento acelerador esencial para nuestras políticas. Ese es mi sentimiento. Estas son mis impresiones y mis sentimientos en este momento de encuentro, en este momento de nuestra vida pública. Y creo que es un proyecto además muy original. En estos encuentros transfronterizos muchas veces hablamos de ambiciones sinceras. Es un placer encontrarnos y estar juntos, pero es esencial trabajar en base a elementos concretos, como este es el caso, y más allá de los acuerdos y convenciones que existen y acuerdos que son enormemente constructivos y útiles, estamos haciendo hoy algo que es ambicioso y que es algo, creo yo, mucho más importante en cuanto a los resultados a obtener, porque es esencial que escuchemos a los ciudadanos, escuchemos sus propuestas y que haya también un presupuesto dedicado para ello. Así que estamos ya en esta primera etapa y, bueno, insisto en ello. Tengo grandes esperanzas en esta fórmula y en este proyecto que me parece enormemente original. Y creo que también habíamos previsto quizá hablar de los detalles técnicos, si no me equivoco. Sí, creo que son Miquel y Charlotte. Alors, avant que Miquel nous présente... Antes de que Miquel presente la página web de Internet, quisiera yo también retomar las grandes líneas de este dispositivo. Se trata de un presupuesto participativo. Los ciudadanos propondrán proyectos que llevarán a cabo ellos mismos después de haber votado cuáles son sus proyectos favoritos. Este es el dispositivo en términos generales. ¿Cuáles son los temas? Bien, se trata de proponer proyectos para poder crear vínculos entre los habitantes de Pirineos Atlánticos y de Guipúzcoa. Pueden tratarse de proyectos culturales, deportivos, transfronterizos. El espectro de proyectos puede ser muy amplio. ¿Quién puede presentar estos proyectos? Cualquier ciudadano de los dos territorios. A partir de 11 años en Pirineos Atlánticos y a partir de la edad de 16 años en cuanto a los habitantes de Guipúzcoa. Los ciudadanos podrán presentar esos proyectos a partir de hoy mismo y hasta el 11 de marzo a través de la página web que hemos diseñado juntos entre Guipúzcoa, que se llama guipuzcoa64.eu. Muchas gracias, Charlotte. Lehenik eta behin eskerrik asko, diputatu nagusi. Sí, antes de nada, darles las gracias a Markel, diputado general, Jean-Jacques, y bueno, en principio venimos a presentarle la página web Guipúzcoa 64 y para eso aprovechamos un proyecto concreto, pues en el marco del convenio de colaboración firmado en marzo, pues venimos a presentar un proyecto situado en ese marco, pero en esta página web se encontrará la información de todos los proyectos incluidos en el marco de colaboración mencionado. Y bueno, aquí se puede ver ya que ya están algunos proyectos que están en marcha y voy a mencionar dos. Y uno será el proyecto Alerta, en el que se incluyen la colaboración de los bomberos de Pirineos Atlánticos, Guipúzcoa, Navarra y Aragón. Entonces es un proyecto que ya está en marcha, como decía, es un proyecto para emergencias. Y luego también tenemos aquí Ederbidea, que desde Bayona pasa por Guipúzcoa y llega hasta Pamplona,
pues bueno, es una red de 240 kilómetros para bicicletas. Y hoy hemos venido concretamente a presentar el proyecto IDEIA, que es a presentar un proyecto de presupuestos participativos, y ves que IDEIA, que pues bueno, es colorido, vivo, y a ver si conseguimos que la ciudadanía presente sus proyectos. Y bueno, si hacemos clic, porque a partir de hoy ya puede entrar cualquiera a este dominio, como decía Charlotte, www.guipuzcoa64.eu, y una vez que entramos en la página vemos que hay distintas fases y que hay diversos documentos también. Si entramos en las fases, pues se verían los pasos principales, y una vez que entramos en las fases, pues bueno, como ha comentado Charlotte, desde hoy hasta el 11 de marzo ya la ciudadanía, las asociaciones, los agentes podrán presentar sus proyectos. Entonces, habría que rellenar el formulario para presentar los proyectos, porque bueno, a la gente que quiere participar en este proceso es importante que se le diga desde el principio cuáles son las reglas del juego. Entonces, esas reglas del juego están marcadas en estos artículos, y evidentemente la hoja está en euskera, castellano y en francés para que cualquier persona lo pueda entender. Bueno, una vez leídos estos artículos de IDEIAC, de la convocatoria, pues se volvería a la página y aquí se vería un ejemplo. Porque, como decía, ya cualquiera puede participar. Entonces, aquí podemos empezar a completarlo, de Guipúzcoa, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos los datos que hay que rellenar, y desde hoy hasta el 11 de marzo cualquiera puede presentar su propuesta. Y a partir de ahí, pues bueno, se hará un trabajo. Se espera que hasta junio pues bueno, se desarrolle el proceso metodológico necesario, y los proyectos necesarios tendrían de plazo de 2022 y 2023 para poder desarrollar el proyecto, poder ejecutar el proyecto ya. Y bueno, para nosotros lo mejor, al margen de presentar la herramienta, lo mejor es utilizarlo. Entonces, invitar a todos los agentes a que participen y resaltar un poco la colaboración transfronteriza. La Dirección de Internalización y de Participación de Gobernanza hemos estado trabajando en esto, y entonces hay que agradecer también el trabajo de participación de Charlotte, del departamento de Charlotte. Y yo, bueno, simplemente quería comentar que la ciudadanía o las asociaciones pueden presentar proyectos. Igual sí que tendríamos que resaltar que, bueno, que los votos para elegir los procesos los darán los propios ciudadanos y ciudadanas. Bueno, sí. Sí, desde finales de mayo o junio más o menos, pues en los proyectos preseleccionados se les daría la oportunidad a la ciudadanía, se le dará una lista y tendrá que votar. Y bueno, los proyectos seleccionados en esa votación y dentro de la disposición presupuestaria, pues se les hará la selección final. Sí, y la única opción de votar sería online. Todo el proceso se hará online. Sí, a partir de ahí, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, tanto usted como el presidente ha comentado que, bueno, que ha habido algunos problemas administrativos que superar, y la verdad es que parece un poco increíble que, al ser dos entidades de la Unión Europea, pues bueno, que me gustaría saber cuáles han sido los escollos a superar. Sí, por ejemplo, a la hora de hacer las convocatorias, pues bueno, las dos entidades son de estados distintos, de distintas legislaciones, y la verdad es que hacer una convocatoria conjunta jurídicamente hubiera sido muy complicado. Entonces, hemos optado porque cada institución pusiera en marcha su convocatoria, pero de manera coordinada. Entonces, bueno, se establece una bolsa de 300.000 euros con la aportación de 150.000 de cada institución, y bueno, haciendo la convocatoria con sus procedimientos propios. Entonces, entendemos que sí que hemos sido pioneros,
porque el ordenamiento jurídico todavía no está preparado para facilitar este tipo de proyectos innovadores. Y bueno, ese es el problema de la innovación, que bueno, que se necesita tirar un poco de imaginación y de recursos para superar esos escollos, y también requiere un punto de valentía incluso. Y bueno, eso era un punto que quería destacar. Y luego el segundo elemento sería también que el método de participación los métodos de participación son distintos en cada zona, ¿no? Y los perfiles de la gente que participa y que vota también es distinto. Y bueno, ahí también hemos tenido que aunar un poco los criterios, y yo creo que todo eso lo que generará es que, bueno, que en el futuro estos procesos sean más fáciles de llevar a cabo, pero en este momento establecer un espacio común y, como decía el señor presidente, desde la experiencia de cada uno, pero ya convertir todo eso en una experiencia unificada, pues es un gran paso. Sí, creo que estoy de acuerdo con la respuesta que ha dado. Ustedes lanzaron la iniciativa, nosotros también lanzamos la iniciativa, pero no eran iniciativas idénticas, ¿verdad? Y por consiguiente hemos tenido que acercar los métodos para llevar a cabo estas iniciativas. Desde el punto de vista financiero, también funcionamos con mecánicas administrativas totalmente diferentes. Nosotros, en el Consejo Departamental, ¿cómo llamarlo? Tenemos autoridades de tutela y de verificación que ustedes no tienen, de las que ustedes carecen, y por ello hemos tenido que encontrar soluciones. Bueno, han sido pequeños problemas administrativos y jurídicos, no demasiado importantes, pero ahí están. Sé que también hemos hablado mucho del carácter participativo y de los métodos de votación, sí, como hemos visto, son los ciudadanos quienes votarán. Y para ello hemos tenido que confrontar puntos de vista diferentes, pero bueno, hemos logrado este método común que acabamos de exponer. Son los ciudadanos quienes votarán. Pero antes ya habíamos decidido crear esta página web, ¿verdad? Ese fue el comienzo, esa página web común donde compartir la misma información a todos los ciudadanos de ambos lados de la Muga. Es cierto que hay diferencias administrativas entre los dos, está claro, entre las dos instituciones, pero bueno, la historia es la que fabricó todo eso. Antes daba las gracias a nuestros y nuestras colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? Es cierto que ha habido pequeñas complicaciones administrativas, pero tenemos que ser capaces de resolverlo. Tenemos que ser capaces de trabajar con voluntad y ahínco, como decía antes. Y sí es cierto que hemos tenido que, poco a poco, avanzar. Siempre cuando hay iniciativas transfronterizas, pues lógicamente va a haber pequeños escollos como estos. Claro, en Guipúzcoa tienen un estatus jurídico y administrativo diferente al nuestro, y cuando nos acercamos pues tenemos que tratar de nivelar simplemente el terreno. Pero todo yo creo que ha discurrido muy bien, somos todos europeos. Pero la verdad es que, bueno, llegar a donde hemos llegado es muy importante. Y en la vida hay algo terrible. Hay muchas veces las complicaciones vienen por el lado administrativo, pero no, las complicaciones no están en nuestro espíritu, ¿verdad? Son administrativas, pero no son complicaciones que están en nuestra mente o en nuestro espíritu. Bueno, argi gelditu baldin bada, Bueno, si ha quedado claro, pues la verdad es que les doy las gracias por venir aquí, y especialmente al presidente Lasa por la cercanía.